Conozco a Ramón, yo creo que desde hace ya pues, más de 30, 40 años. Lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras ya, cuando la facultad estaba en Ciudad Universitaria. Y a partir de entonces, pues yo he convivido con Ramón prácticamente todos los años de nuestras vidas académicas, sobre todo universitarias. En realidad creo que hemos sido compañeros de vida filosófica a lo largo, filosófica y no solo, porque con Ramón no se puede ser solo filósofo, ¿no? Y además, pues una gran amistad que ha estado viva a lo largo de todos estos años. Desde un punto de vista estrictamente literario, diría yo que la obra de Shirau tiene dos vertientes: la poética, escrita en verso, poemas escritos en catalán, y la ensayística, escrita en castellano. En poesía siempre que es cierto estado de ánimo. Si no, pues resulta una cosa muy falsa si te pones a escribir, ¿no? En cambio, el ensayo, la filosofía, eso, no es tanto en estado de ánimo, hay que estar con más... Tienes más calma y no dependes de una, entre comillas, inspiración, ¿no? Es más, un lenguaje más lógico y analítico. ¿Qué trato de expresar? Pues tal vez lo más íntimo que tiene uno, recuerdos del mar, de los naranjos, de los cielos, de las barcas, ¿no? Ritmos que vienen tal vez desde la infancia. En ese sentido hay un poema mío largo, entonces por eso se llama Graons, gradas en castellano, que tuvo Octavio Paz lo leyó y le gustó muchísimo, Graons. El título en español es Gradas, está traducido. Bueno, ese me acuerdo muy bien cómo lo hice, fue muy raro. En la noche no podía dormir, nunca había escrito un poema extenso. Entonces me despertaban ritmos, palabras, sonidos, y tuve que ir escribiendo. Son unas 10 páginas, 11 páginas de poesía. Lo que puedo decir es que es una poesía muy rica, muy enigmática, muy depurada y que obedece a una visión y a un mundo muy personal también. No es de un acceso fácil. Yo creo que hay que leerla o escucharla desde un espacio interno de mucha receptividad y mucho silencio. Es muy importante la obra poética de Ramón Xirau. Desde luego no ha tenido el reconocimiento que merece. Es un gran poeta, es un poeta de gran envergadura, pero en México
es muy poco el catalán que se conoce y en Cataluña estuvo silenciado durante mucho tiempo, durante todo el franquismo casi, aunque al final del franquismo comenzaron a salir un par de libritos muy pequeños suyos allá. Es una poesía que además del valor lingüístico nos atrae el mundo mediterráneo, un mundo mediterráneo importantísimo que influye también en su obra filosófica. Es un pensador que vincula de manera muy íntima la filosofía con la poesía, ¿no? Y bueno, pues su filosofía está siempre inspirada por una dimensión vivencial, nunca se deja enganchar, por ejemplo, en los métodos o en los sistemas univocistas que imperaron en el siglo XX, ¿no? Siempre se mantuvo fiel a su propia vivencialidad del ser, ¿no? Y esto le da una gran riqueza. Yo creo que Ramón empezó a escribir desde muy joven y empezó a escribir en catalán. Y que ese escribir en catalán nunca lo abandonó. Yo creo que esto que dice Ramón a propósito de que sus primeros poemas tienen que ver con las barcas, pues tienen que ver con la sensibilidad que le despierta el mar. No es lo mismo hacer filosofía que hacer poesía, porque se puede la gente confundir mucho al hablar de poesía y filosofía, ¿no? Si hay que insistir en que la filosofía es muy analítica, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser seguir una lógica precisa, un desarrollo. Y en cambio la poesía, que también tiene toda una estructura, pero no tiene que estar todo el tiempo demostrando. La poesía más bien muestra, como el arte en general. La poesía está obviamente hecha de palabras, pero también la poesía está hecha de silencios en dos sentidos. Uno en que tiene que haber pausas, y ritmos, y cambios. Si no hubiera esto, pues la poesía tiene poco sentido. El ritmo es muy importante en poesía. El sonido es muy importante. Entre la palabra y el sonido son la base de la poesía, ¿no? Y eso han dicho lingüistas. Entonces yo creo que en el poema, como en la música, se necesitan pausas. Pero hay otro aspecto, que tal vez también existe en música, pero no lo sé. Que en última instancia la poesía muchas veces remite a cosas que no son tan misteriosas, pero que no son del todo decibles. Y esta, la más clara, yo creo, a nivel humano, no estoy hablando de religión ahora, es el amor. Sí, puede haber muchas declaraciones de amor directas, muchos poemas sobre el amor, pero son más bien siempre sugerencias de lo que es el amor que definiciones del amor. Dudo además que pueda haber una definición del amor. Bueno, nací en Barcelona en 1924. Mis padres eran Joaquín Xirau y Pilar Subirá, mi madre. Sí, en este edificio Art Nouveau, en un cuarto piso. Los recuerdos así más hondos son y más positivos de antes de la Guerra Civil Española, cuando era muy chico. Entonces lo que recuerdo era de aquella época ir a las playas, ir a Cadaqués, ir a Llançà, al norte de Cataluña, y allí realmente era muy agradable todo. Era una infancia muy protegida. Aparte de esto, después viene la Guerra Civil Española, entonces ya es muy intenso el recuerdo, pero es más duro. Fui hijo único. Mi padre lo veía sobre todo como un profesor, como un hombre que escribía, como eso que le llamaban un filósofo, yo no sabía bien qué era. En cambio me atraía mucho la poesía. Mi padre escribía poemas y tocaba muy bien el piano. Yo pasaba las hojas. Y mi madre creo que fue importantísima en otro sentido. Fue realmente la que tenía más sensibilidad poética. Mi padre tenía una oferta para quedarse en París o venir a México, a la Casa de España, que era el Colegio de México. Entonces mi padre finalmente decidió venir a México. Ahora, venir a México para mí fue una maravilla de aventura.
lo hicimos todo en Greyhound, en camión americano, Nueva York, México. Eran, creo que, 5 noches, ¿no? De camión seguido. A mí no me afectaba mucho, pero a los mayores sí, yo creo, ¿no? Entonces, la primera impresión es la de espacio, de enorme espacio. Tanto en Estados Unidos como llegar a México, ¿no? Realmente impresionante el espacio. Ahora, lo extraordinario de México fue la subida hacia Temazunchale en camión. Es precioso el paisaje, se sube en los pinos, es muy hermoso. Y luego en México me acuerdo mucho que salimos, mi padre y yo, a la Reforma, recién llegados, al día siguiente. Entonces mi padre, que como dije antes, muy entusiasta, dijo: Ramón, esto es París. Y sabes que la Reforma era muy hermosa. Ramón Xirau vino a México de adolescente, un momento en que el cambio significa mucho, y vino acompañando a su padre, Joaquín Xirau, un filósofo muy importante ya en España en aquellos años, y el padre de Ramón dijo una frase que creo que es ejemplar. Cuando estuvo en México, cuando empezó a dar clases en la Escuela de Mascarones, dijo: yo no puedo vivir entre paréntesis, yo voy a arraigar en México. Y vino un proceso de arraigo. Lamentablemente, Joaquín Xirau murió pronto y de alguna manera el jovencísimo Ramón Xirau retomó la estafeta de continuar una obra que tenía dos aspectos que en realidad se complementaban: el del escritor, el del pensador, el del filósofo y el del maestro. El primer momento en que tuve realmente contacto con mexicanos fue cuando yo entré a la facultad, en Mascarones, Filosofía y Letras. Ahí conocí a muchos que después fueron escritores o gente de filosofía. La docencia, como casi todo en esta vida, hay que decirlo sin pedantería, es una vocación. A mí me ha gustado mucho dar clases siempre. Empecé muy joven, como a los 18 años. Yo conocí a Ramón Xirau como su alumna en la carrera de filosofía de la UNAM y tuve el privilegio de tomar varios cursos con él que fueron extraordinarios por todo lo que revelaron. El curso se llamaba Filosofía y Literatura, y Ramón veía con una lucidez extraordinaria aspectos de Kafka, de Joyce, de Borges, Dante, Mallarmé. Fue extraordinario como estudiante joven poder tener acceso a todo ese mundo que abría Ramón en sus clases. Me gusta la enseñanza, me gusta analizar las cosas con otras personas, y es absolutamente cierto, aunque parece muy repetido, que hay una real influencia de los estudiantes hacia uno también. Sí, hay un intercambio muy real. Pues era un profesor que te dejaba pensar de manera muy libre, ¿no? Que me presentaba el tema y dejaba que el tema como que navegara por sí mismo, ¿no? Y que cada quien se sumergiera en el tema y como que desarrollara su propio pensamiento, ¿no? Era un hombre pues que nos daba una gran libertad. Desde que escribí la introducción a la historia de la filosofía, eso fue en los años 50, este libro implica una cierta tesis que voy a explicar en un momento. El libro se ha visto ahora como un libro de texto, lo tienen estudiantes, pero no estaba pensado como un libro de texto, estaba pensado como un libro para explicar la filosofía a amigos míos, es decir, gente que no fuera especialista en filosofía. La introducción a la historia de la filosofía de Ramón Xirau es uno de los bestsellers de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un libro muy importante para quienes han estudiado no solo filosofía, sino humanidades en México en los últimos 50 años. Yo diría que es un libro asombroso. Este libro se publicó hace más de medio siglo, según entiendo, pero que Ramón Xirau no ha dejado de estar mordiendo el hueso de la historia de la filosofía, como lo prueban varios de los libros que ha escrito después, como este que tengo en la mano,
el desarrollo y la crisis de la filosofía occidental. O sea, Ramón Shirao ha seguido mordiendo el hueso de la preocupación del ser, el tiempo, el sentido, que es el hilo conductor o uno de los hilos conductores de esa historia de la filosofía. Bueno, Ramón Shirao y el Colegio de México tienen una larga relación y yo creo que puede decir anclada en 4 o 5 momentos. El primero tiene que ver más bien con su padre, Joaquín Shirao, que llegó a México junto con Ramón en 1939, si no mal recuerdo, y entonces pasó a formar parte de la Casa de España. Es de los profesores, digamos, primeros de Casa de España, y él también fue profesor cuando se transforma Casa de España en el Colegio de México en 1940. El padre era Joaquín Shirao, filósofo, pedagogo. El padre de Ramón murió pronto, murió en un accidente urbano, mientras se dirigía a cumplir con algunas de sus obligaciones docentes. Esa es la relación de Joaquín Shirao con Casa de España y Colegio de México, y allí empezó la relación de Ramón con el Colegio de México. Claro, la relación más importante de Ramón Shirao con el Colegio de México fue la revista Diálogos. Yo creo que merece un poco de reflexión más amplia. La revista Diálogos, que duró de 64 a 85. Luego también una relación de autor. Ramón Shirao escribió cosas para el colegio. En fin, es una relación que podríamos decir que ha atravesado desde que Shirao, Ramón, llegó a México siendo un adolescente de 15 años hasta el día de hoy. La idea era justamente esta, que hubiera diálogo entre los poetas, los escritores, que hubiera diálogo y relación entre México, Hispanoamérica, España, y que lo hubiera con otros países también. Es decir, era una revista muy abierta a todas las literaturas o a todos los ensayos. Y sí, duró 21 años en el colegio. Diálogos es una revista que no nace, digamos, de la nada. Está en la tradición de las grandes revistas que quieren conjugar poesía, pensamiento y arte. Diálogos se presenta como un proyecto de encrucijada, como un proyecto en el cual se van a dar cita para dialogar los saberes, unidos por un hilo invisible y al mismo tiempo dorado, que era la inteligencia de ese editor que es Ramón Shirao, y como gran señor del saber y de las letras, ha sido a través de la revista Diálogos un anfitrión de las artes plásticas contemporáneas en México y en el mundo, de la música. Entonces, yo creo que Diálogos es una revista muy importante. Pues yo creo que junto con Plural y junto con Vuelta, son revistas que han tenido una larga descendencia en México. La mística es la contemplación de Dios más allá de la razón, más allá del intelecto, y una suerte como de revelación divina. Ahora, no es una cosa que la experiencia mística no es algo que se consiga así inmediatamente, no es algo intuitivo, inmediato. Tiene que ver, por lo menos en las religiones, las grandes religiones que conocemos, tiene que ver con la fe, mucho, ¿no? Y con algo que está dado, con un don divino. Pero sobre todo implica, creo que es muy importante esto recordarlo, una gran disciplina. Esto en el mundo cristiano se llama ascética o ascesis. Es decir, hay que pasar por todo un periodo de disciplina para poder llegar a una visión de Dios. Visión que por otra parte no es expresable en lenguaje humano. Por el hecho básicamente de que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Entonces no podemos referirnos más que por imágenes, por metáforas, por paradojas, ¿no? Eso además se parece un poco a la poesía mística.
Yo diría que hay poetas que son místicos que son poetas, pero no todos los místicos son poetas. El caso más claro es San Juan de la Cruz. Y esta cosa de San Juan de la Cruz, de toda ciencia trascendiendo, quiere decir esto, hay que ir más allá de los límites que impone la razón. Pues de Sor Juana decía y escribía Alfonso Reyes que no puede uno leerla sin estar totalmente enamorado de ella. Pero no solo de su literatura, de ella como persona. Sor Juana es maravillosa en lo que podríamos llamar su parte tradicional. Romances, letrillas, etc. En su teatro, que es espléndido y que se representa poco, hay que representarlo más, yo creo. El Divino Narciso es un auto sacramental muy hermoso. Y el Primero Sueño, claro, es un enorme poema. Había una chica vestida de amarillo que hablaba con mi padre. Yo bajé, la chica no estaba y dije, ¿quién es esta chica? Bueno, era Ana María, con quien me casé después. Pintaba muy bien, buena pintura, y me interesaba lo que fuera estética, todo eso. Entonces, bueno, fue un gran amor a aquella niña María, ¿no? Yo creo que lo que tiene Ramón es que tiene una de las visiones más panorámicas de la historia, tanto de la filosofía como de la cultura, como de la literatura. Entonces es una obra, podríamos decir, cartográfica, es un gran mapa del conocimiento, ¿no? Digamos, de la tradición de nuestra época, ¿no? Entonces eso es lo más difícil de lograr para un escritor, para un pensador, porque implica una enorme cantidad de trabajo y además desplegarla con tanto detalle como lo hizo Ramón, bueno, pues es un escritor, estás hablando de un pensador mayor, ¿no? Nos deja un peñasco de poesía muy importante para señalar un territorio nuevo. Nos deja un recorrido por la filosofía acompañados. Nos deja una obra personal filosófica muy sencilla de abordar, muy profunda de explorar. Y nos deja una tradición de magisterio que quizás esté amenazada. Esta forma de la traditio, en donde ponerle la mano en la espalda a un muchacho significaba empujarlo hacia su futuro como pensador independiente. Eso para cuántas generaciones ha venido siendo profundamente significativo. La presencia de Ramón para hacernos sentir con claridad que somos parte de una tradición que debe seguir viva. Ramón es un escritor de alguna manera secreto que ha ido publicando una gran cantidad de libros aparentemente modestos en el Colegio Nacional, y yo pienso que esta estrategia de Ramón de tomar la plaza disimuladamente, no a tambor batiente, pues ha sido muy benéfica, porque con pasos de paloma Ramón Xirau ha ido dando grandes campanadas, como lo muestra su obra poética, filosófica y de crítica literaria, ensayística. Cuando me ocupé de su poesía como traductor, me di cuenta que eso era la faceta a lo que apuntaba todo, la poesía como elemento que da sentido al mundo, que da sentido a la vida, que da sentido al universo. Y su poesía escrita en catalán, su obra en prosa está escrita en español,
tiene un sentido de arraigo. Octavio Paz lo llamó en algún momento un hombre puente, y yo creo que le atinó, ¿sí? Que Ramón es un puente entre el pensamiento español anterior a la Guerra Civil y el pensamiento mexicano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es un hombre muy generoso, escucha por igual al premio Nobel que al joven poeta que lo va a visitar. Lo recuerdo y quiero recordarlo ya muy cercana a la muerte, aquella tarde en Coyoacán, tarde de la Fundación Octavio Paz, improvisando como si leyera un poema no escrito y totalmente real, al referirse al sol, a las nubes, a su mundo, su universo poético que hacía nuestro. Yo destaco lo que a mí siempre me ha significado lo más importante de Ramón. En primer lugar, su idea de la presencia que es inseparable de su idea del estar, su concepción de la temporalidad, que en este sentido muy cercana a San Agustín, a la idea de la eternidad del presente, desde luego mucho más a San Agustín que a Santo Tomás. Esto no me a pesar de que él defendería también a Santo Tomás, pero en realidad Ramón está más dentro de esta línea de este cristianismo un poco pagano, y yo hasta me atrevería a decir que a veces demasiado laico, que es lo que le da un sentido de religiosidad, que es lo que yo quizás más aprecio en el propio Ramón, que no es tanto la religión, desde luego no es el dogma, es la actitud, es el estado carismático y el amor, la sensibilidad para la mística y la poética, que es lo que realmente son las fibras de su propio ser.